Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a otro nuevo video de aquí del canal A un Clic de Esperanza. Queremos darle la bienvenida a cada uno de los presentes por acompañarnos en esta oportunidad. Y en estos momentos quiero darle la bienvenida también a mi compañero Juan Pablo, que es el que nos va a dar la introducción de la lección de esta semana. Muchas gracias. Claro, vamos a hablar sobre el amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Ese es el título de la lección de esta semana, en la cual estudiamos. El versículo de memoria está en Isaías 41:10, que nos dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Durante esta semana nosotros estudiamos específicamente la destrucción de Jerusalén, cómo Jesús estaba triste y lloraba porque Jerusalén iba a ser destruida. También podemos ver cómo Satanás quiere destruir al pueblo de Dios, y también cómo el amor de los creyentes hicieron que muchas personas llegaran a los pies de Jesús, en la cual vamos a ver más adelante. Y también que Satanás quiere engañar y destruir al pueblo de Dios como sea posible. Él busca las artimañas, él busca sus mejores estrategias para destruirnos, para destruir el pueblo de Dios, para destruir y desfigurar la imagen de Cristo Jesús. Así es. Ahora, al principio yo les hablaba sobre que el Salvador Jesús, estaba triste porque Jerusalén iba a ser destruida. En el año 70, como eso lo conocemos históricamente, después de Cristo, el Imperio Romano, liderado por el general Tito, luego de que anteriormente de que el pueblo romano se había retirado, esa era la señal o la advertencia que Jesús le había dicho unos 40 más o menos años atrás, de que tenían que salir de Jerusalén en ese momento. Muchos salieron, otros no salieron. Los que no salieron perecieron, pero los que sí salieron se salvaron. Ahora, Dios, el mismo Jesús, estaba triste porque Jerusalén iba a ser destruida, porque no quería destruirla, o no quería que Jerusalén fuera destruida, porque era el pueblo de Dios. En ese momento era como Jesús mismo lo decía, ¿no? Como esa gallina que junta sus puñuelos. Eso quería hacer Jesús con Jerusalén, pero siempre Jerusalén quiso seguir su propio camino, ¿sí? Ahora, aquí algo muy importante, y es que la trágica muerte de los inocentes fue obra de Satanás, no de Dios. La muerte de las personas, de los niños, cuando uno lee el conflicto de los siglos, uno ve que las mismas madres se comían a los hijos porque no tenían hambre, porque tenían mucha hambre, y como el templo chorreaba la sangre de las personas que habían muerto. Por cualquier lado que se caminaba había sangre. Había sangre, un cuerpo encima del otro cuerpo. Fue una destrucción muy tremenda. Esa trágica muerte de los inocentes no fue culpa de Dios, fue culpa de Satanás, que él se deleita en la guerra porque él despierta las pasiones, las peores pasiones del corazón humano, y él siempre, a lo largo de todos los siglos, su propósito es engañar, destruir, y siempre culpar a Dios de esas acciones. Y hasta el momento le ha salido bien ese gran plan, porque nosotros vemos en la actualidad como todas las cosas malas que le suceden a los seres humanos, todas las culpas se las echan siempre a Dios. Sí, siempre a Dios. Durante la lección estuve leyendo algo muy interesante, Juan Pablo y oyentes, aquí en la lección del lunes, que el título es Cristianos salvaguardados providencialmente. Y bueno, investigué qué significa esa palabra salvaguardados. Me dice que significa proteger, defender o amparar a alguien, ¿sí? Es decir, que la lección nos está diciendo de que a pesar de las adversidades, a pesar de las guerras, que es lo que vamos a estar estudiando durante todo el trimestre, siempre hay un guía, un protector, ¿sí? A pesar de las dificultades. Y la Biblia nos muestra quién es ese gran protector, que sabemos que es nuestro Salvador Jesús. Y bueno, hay algo que quiero leer textualmente que nos comparte la lección, que dice que Dios tiene un plan, ¿sí? Dios tiene un plan, y que ese plan finalmente se cumplirá en este planeta. Habrá momentos en que el pueblo de Dios experimentará dificultades. Hasta ahí muchos dirán, vamos mal ya. El pueblo de Dios, ¿cómo el pueblo de Dios puede enfrentar dificultades? Bueno, la lección nos dice que no solamente dificultades, sino también persecución, encarcelamiento y la muerte misma
por causa de Cristo. Ahora, muchos ahora que están oyendo eso dirán, bueno, qué terrible será servirle a ese tal Jesús. Sí. Porque si yo le sirvo, lo que voy a esperar es cárcel, persecución, e Hasta la incluso muerte. hasta la misma muerte. La lección nos dice que sí, pero hay un pero. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿tienen dificultades? ¿Han pasado por dificultades? ¿Tú has pasado por dificultades, Juan Sí, Pablo? demasiado. Todos hemos pasado por dificultades. Pero la lección nos dice, pero aún en los tiempos más difíciles, Dios sostiene y salvaguarda, protege, acompaña a la iglesia. Eso es lo más importante que nosotros podemos ver en esta lección, que tenemos a un Salvador, alguien que nos protege, alguien que nos guarda, y que también lo interesante que nos habla la lección es que en la antigüedad, como dijiste tú ahorita, el gran plan que ha tenido Satanás desde el comienzo de su rebelión en el cielo ha sido destruir a quién, a la creación de Dios. Satanás, como bien lo sabemos, no puede hacer nada directamente a Dios. ¿Cómo lo hace? A través de su creación, a través de sus hijos, ¿sí? ¿Y quiénes somos los hijos? Pues nosotros somos los hijos de Dios, la creación de Dios. Y como no se puede meter contra Dios directamente, lo hace a través de quién, de la humanidad. Y su gran plan es destruirnos. Pero la lección nos dice, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. En la actualidad, la historia nos muestra de cómo en la antigüedad de Juan Pablo utilizaban el Coliseo romano, ¿para qué? Para avergonzar a los cristianos, para introducirlos allí, soltar a las bestias y ¿qué? Y que las devoraran. Para que devoraran fuera a los cristianos. un entretenimiento. Era un entretenimiento para los romanos, para las personas que acompañaban a ese lugar. Y pues Dios estaba pendiente de todo eso. Y la lección también nos dice Juan Pablo que ¿dónde está Dios cuando estamos pasando por dificultades, por problemas, por adversidades? La lección nos dice que el templo de Jerusalén fue ¿qué? Destruido. La Biblia nos dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo ¿qué? No lo recibieron. Jesús siempre está en el momento de las adversidades. ¿Dónde está Dios cuando estoy pasando por adversidad? Él está allí siempre presente, siempre dándonos un mensaje de qué, de advertencia. ¿Qué le dijo al principio? Lo que tú acabaste de mencionar, salgan en el momento. Para que no les toque ¿qué? Sufrir las consecuencias de la desobediencia de este pueblo. Las personas, algunas aceptaron y algunas tampoco aceptaron. Y muchas veces hay algo crucial, algo importante, y es que en el momento de angustia queremos con nuestras propias fuerzas salir de ellas. Hay un pasaje o una historia en la Biblia cuando los discípulos estaban en la tempestad. Ellos hicieron todo lo posible. Cuando vieron que ya se estaban ahogando, ¿a dónde fueron? A Jesús. Muchas veces nos pasa eso en nuestra vida. Tenemos tantas dificultades, los problemas nos agobian, nos ahogan, y siempre dejamos a Jesús a un lado y no lo buscamos a Él desde el principio. Antes de emprender algo, de hacer algo, no buscamos a Dios, no buscamos su dirección, y cuando ya estamos ahí en los problemas y en las dificultades, ahí es donde muchas veces buscamos a Dios, cuando ya pensamos de que el agua nos está ahogando. Ajá. Y así pasó con Jerusalén, porque ellos, cuando el ejército romano se retiró, ¿ellos qué fueron? No, como ya estamos poderosos, vamos a pelear contra ellos. Pero cuando ya el imperio romano vuelve otra vez, nos destruye. Claro, no tenían ninguna solución, no tenían cómo defenderse en ese momento. El momento preciso para salir en el momento en que Jesús les había dicho. Así es. Advertencia. Y otro punto importante de la lección es acerca del amor. Ya sabemos de que el egoísmo de Satanás ha querido siempre destruir y desfigurar la imagen de Dios ante todo el mundo, ¿sí? Pero el amor de Jesús, ese amor que imparte Él hacia las personas que creen en Él y confían en Él y son discípulos de Él, nosotros la reflejamos a los demás. Más o menos en el año 1600-265 después de Cristo, hubo unas epidemias muy grandes, demasiado grandes, en las cuales miles y millones de personas morían por esas epidemias. Pero los creyentes de Jesús, los creyentes de un Dios vivo, ¿qué hacían? No les importaba enfermarse, sino que iban y les brindaba el mayor apoyo que ellos podían. Los ayudaba a curarse. Ahora, gracias a eso, muchas personas, miles, la lección nos habla de eso, miles y miles, ¿qué hacían? Se convertían por el testimonio, que ellos hacían, por el amor que ellos impartían.
Ahora, aquí hay algo muy importante y quiero leerlo textualmente, y es que eh, la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzos y pensamientos siempre en los demás. Sin tener en cuenta el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, supliendo todas sus necesidades en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se contagiaron de otros, atrayendo sobre sí las enfermedades de su prójimo y aceptando alegremente sus dolores. Hubo creyentes que también murieron a la hora de Claro. prestar un servicio, a la hora de prestar, eh, sí, a la hora de prestar esa ayuda que ellos necesitaban, Esa hospitalidad. esa hospitalidad, pero aún así ellos lo hacían gozosos. ¿Estamos haciendo nosotros hoy en día? ¿Hay alguna persona, algún familiar, algún amigo que está pasando por alguna dificultad de salud económica? ¿Será que nosotros le podemos ayudar? ¿O esperamos de que él Se alivie solo. se alivie solo y después que esté aliviado, ahí así vamos? Nos debemos siempre hacer hospitalidad, reflejar ese amor, así como lo reflejaron los seguidores de discípulos y Cristo los cristianos. en el Nuevo Testamento. Algo interesante también, dándole continuidad a lo que tú estás hablando, dice que a pesar de los ataques crueles del diablo, la iglesia cristiana siempre creció rápidamente. Sí. Es decir, Satanás mataba a uno, y así textualmente lo dice el conflicto de los siglos, Satanás mataba a un cristiano y las personas de alrededor veían cuál era la razón por la cual ese cristiano moría. ¿Por qué esa persona moría? Y investigaron y sabían que pues la razón era porque seguían a un tal Jesús. ¿Sí? Y el morir por una creencia les daba a las personas la certeza de que en realidad estaban entregando su vida por algo valioso, por algo que en realidad tenía importancia, ¿sí? Que valía la pena hacerlo. Y en el momento en que Satanás veía a cualquier cristiano, a cualquier persona que reflejaba el carácter de Jesús, siempre se interesó ¿por qué? Por asesinarlo. Por destruirlo. Entre menos personas cristianas estén en el mundo, mejor. ¿Sabes por qué? Porque menos se hablará del amor de quién, de Jesús. Pero lo interesante es que aun en el momento en que esas personas estaban sufriendo, Juan Pablo, dice el conflicto de los siglos que el cielo se abrió, y ¿a quién estaban viendo en el cielo? Estaban viendo a los ángeles, estaban viendo incluso al trono de Dios, porque también la Biblia nos menciona cuando Esteban estaba siendo apedreado, que ¿qué dice? Que se abrió el cielo, y ¿a quién vio? Al Hijo de Dios. Así que la lección nos habla de que tenemos que ser fieles aún en la adversidad. Aun cuando estemos al filo de la muerte y nos digan que tenemos que morir por nuestra fe, debemos permanecer firmes, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, hay un personaje, quiero que me cuentes de él, Bueno, acerca de Juan Hus. El personaje que vamos a hablar es Juan Hus, que es que lo investigué. Y dice que dijo algo textualmente, lo voy a leer. Cristo es la cabeza de la iglesia, y no el Papa ni los cardenales. Esta frase que dijo este personaje Hus, que incluso era católico, no le gustó mucho a la iglesia, y fue la razón por la cual fue llevado a la hoguera. Fue quemado. Y cuéntanos, ¿qué era lo que estaba haciendo en el momento que lo estaban quemando? En ese momento, cuando Juan Hus lo estaban quemando y él estaba atado y veía cómo estaban los palos ahí que ya estaban a punto de prenderse, Juan Hus no dejaba de cantar, no dejaba de testificar del amor de Jesús. Así es. Y cuando aún su cuerpo se calentaba, se consumía, hasta que sus cuerdas vocales no se quemaron, él no dejó de cantar. Así que él es una linda historia, ¿no? Para reflexionar muchísimo. ¿Estamos dispuestos a morir nosotros por la fe de Jesús? Hay un versículo muy interesante. Está en Mateo 19, 28, 29 y 30. Y dice que todo aquel que haya dejado casa, padre o madre, cualquier cosa en este mundo, por causa de mi nombre, por causa de quien, el nombre de Jesús, El nombre de Jesús. recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. No tengamos miedo de morir por impartir la fe, por mostrar la fe de Jesús. Y queremos terminar con esto. Y decía que en el gran conflicto que asola el universo,
El diablo quiere desfigurar la imagen de Dios en la humanidad. Eso es muy importante lo que tú estás diciendo y quiero que lo vuelvas a leer para que todos lo escuchemos. Dice, en el gran conflicto que asola al universo, el diablo quiere desfigurar la imagen de Dios en la humanidad. Mientras que el propósito siempre lo ha sido, desde que se halló el pecado, es restaurar eso. Restaurar esa imagen que el pecado ha desfigurado ante los otros mundos. Esto incluye la restauración física, mental, emocional, espiritual. Deja de que Dios transforme tu vida. Deja de que Dios pueda hacer un cambio en tu estilo de vida. Para que pueda restaurar para que te pueda restaurar física, mental, emocional y espiritualmente. Y pueda ser una luz en medio de la oscuridad. Que pueda reflejar el amor de Jesús, la fe de Jesús. Y también pueda brindar hospitalidad a las personas que lo necesitan. Así es. Bien, hemos llegado al final de este estudio. Muchas gracias Juan Pablo y gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final de este video. Queremos decirles a cada uno de ustedes que si aún no se han suscrito a este canal lo puedan hacer, puedan activar la campanita para que obtengan todas las notificaciones que recibirán cada vez que nosotros subamos un video. Y recuerda que con nosotros siempre estarás a un clic de esperanza. Chao, chao, bendiciones.